La data está por doquier. Proviene de distintos recursos y en diversas formas. Hoy en día es un recurso valioso para transformar tu negocio y vigorizar tus procesos si sabes convertirla en información. Tanto medianas como grandes empresas quieren ser las mejores de su sector y solo las capaces de integrar rápido y de forma impecable sus nuevas hipótesis para diseñar productos novedosos, identificar mercados potenciales, predecir comportamientos, automatizar procesos y reducir costos serán las vencedoras. La data te da poder y el poder significa competitividad. En B-Solutions hemos generado más de 200 proyectos con resultados impactantes en el sector retail, alimenticio, de construcción y automotriz, donde se generó un ahorro de $3 millones anuales, únicamente ajustando procesos y utilizando analítica avanzada. Contáctanos y te demostraremos la rentabilidad que podrás lograr. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, vamos a compartirles una hora de exposición sobre todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. Me parece que si están viendo mi pantalla, por favor me confirman. Les agradezco mucho. Un mensaje. Sí. Sí, Hugo, vemos tu pantalla. Perfecto. Bien, voy a apagar mi cámara. Sí. Bien, entonces, lo que les decía, el día de hoy, pues vamos a ver algo. El día de hoy está orientado a ver todo el tema de información basándonos en datos. Sí, y como siempre hemos venido haciendo durante todos estos eventos, una de las cosas claves que tenemos que tener en cuenta como empresarios, como gente que manejamos información, obviamente es el ser resilientes, pues, y también el encontrar nuevas formas de visualizar y de ver el contexto de lo que es la analítica y lo que es Big Data. Sí, en este caso nosotros el día de hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con una plataforma que es con tecnología de Big Data. Sí, vamos a ver la gestión de información sin límites con MemSQL. Sí, MemSQL es una plataforma de nueva generación, no sé si ustedes han escuchado el nuevo SQL, que me ayuda a gestionar, obviamente, información desde datos semiestructurados hasta estructurados como tal. ¿Sí? Entonces, con MemSQL vamos a poder llevar la información que tenemos al límite. ¿Sí? Entonces, acá les tengo una presentación de lo que es MemSQL. Sí, es la base de datos de ahora. Es una base de datos operacional nativa para cloud construida para un óptimo rendimiento y escalamiento. ¿Sí? ¿Qué hacemos como MemSQL? Lo que hacemos y qué hacemos con MemSQL es poder generar analítica operacional. Hoy en día todo lo que tiene que ver con, y veíamos desde antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bodegas de datos, etcétera, con lo que tiene que ver con data lakes y demás. La tendencia es poder irnos a tiempo real y también poder llevar información, en este caso de tipo operativa, sin ningún problema. Entonces, MemSQL es una base de datos ideal cuando nosotros debemos entregar análisis basándonos en un SLA. ¿Esto qué quiere decir? Es una base de datos que me va a permitir de forma específica cubrir y cumplir con ciertos parámetros de implementación, de analítica en el momento que uno requiera. ¿Sí? Yo tranquilamente puedo obtener, en este caso, análisis ya preestablecidos, acuerdos preestablecidos dentro de la organización para entregar las cosas a tiempo y así lo puedo cumplir con la base de datos. Luego también podemos incluir todo lo que tiene que ver con temas de predictivos, temas de machine learning, tema de inteligencia artificial, porque MemSQL soporta la creación y la operación de modelos a escala a través de datos históricos y datos en streaming. Recordemos que hoy en día está todo el tema, completamente, estamos hablando de temas de tiempo real, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del consumo de información a la velocidad que nosotros la generamos. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ahí, nosotros podemos establecer y crear algoritmos de analítica avanzada basándonos en información en tiempo real. Poder establecer un pipeline completo de principio a fin
para consumir información, procesarla y luego llevarla, en este caso, a tener impacto en la organización. Podemos movernos, en este caso, movernos a cloud o hacer sistemas o reemplazo de sistemas legados. Porque MemSQL hace simple la adopción de un moderno enfoque nativo para cloud, para trabajar con datos. Esto fundamentalmente porque es una base de datos implementada para cloud. Es una base de datos con la cual nosotros podemos establecer tenants sin ningún problema, concurrencias altísimas, sin tener problemas en este caso de rendimiento. Y para quien lo hacemos, obviamente, una de las cosas fundamentales que hay que tomar en cuenta es que MemSQL, por ejemplo, está en el top 10 de bancos en Estados Unidos, ¿sí? Los bancos más grandes del mundo, los bancos más grandes de Estados Unidos, pues utilizan esta plataforma. Dos de las top 3 de las telcos a nivel mundial utilizan esta plataforma. Hay más de 160 millones de promedio, en este caso, de usuarios mediante streaming. Hay 12 empresas de las Fortune 50 que utilizan esta tecnología. Y obviamente hay líderes de tecnología desde Akamai hasta Uber utilizando toda esta plataforma para poder controlar toda la data que se genera en el día a día. ¿Sí? Entonces, MemSQL pues hace todo esto, hace mucho más, obviamente. Y partiendo desde ahí, hay empresas innovadoras que hoy en día funcionan con datos operacionales a escala. Cuando yo estoy hablando de datos operacionales, no solamente estoy hablando de las bases de datos que ustedes deben tener en sus negocios, de bases de datos que deben estar dentro de las instituciones, sino también estoy hablando de información generada por personas, de información generada por máquinas. Estoy hablando de todo lo que es el people data, estoy hablando de todo lo que es machine data, ¿sí? Estamos hablando de información que generan personas, máquinas y de información que se genera dentro de la compañía. Hoy en día nosotros hablamos de 3 estilos de información. Información operativa, que es generada por compañías. Información generada por máquinas, por IoTs, que es machine data. E información generada por personas, que es la que nosotros generamos desde redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa información es una información no estructurada cuando estamos generando comentarios, ¿sí? Entonces, nosotros podemos cubrir con las plataformas todo lo que tiene que ver en cuanto al tema operativo, más el tema analítico dentro de una misma base de datos. Hoy en día las plataformas han evolucionado. MemSQL nació en el año 2012-2013. Los creadores son personas que trabajaron directamente en Facebook, ¿sí? Y son personas que están y que crearon estas bases de datos y están orientándose al nuevo SQL. No sé si ustedes han escuchado todo lo que tiene que ver con nuevo SQL o New SQL. No sé si es que me escriben al chat sin ningún problema, yo los voy leyendo. ¿Sí? ¿Alguien conoce el nuevo SQL? Sí, les escribo acá en el chat. ¿Sí? New SQL. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, qué es el New SQL? ¿Alguien? Solamente no SQL, exacto. ¿Sí? ¿Qué más? Nadie ha escuchado. ¿Alguien tiene noción o ha leído algo sobre el nuevo SQL? Bien, miren, NoSQL, ¿por qué nació? Primero vamos por aquí. ¿Por qué nació NoSQL? Por la necesidad de escalar, en este caso, en aplicaciones transaccionales, basándonos en un tema de clusters, basándonos en procesamientos paralelos, utilizando información no estructurada o semi-estructurada en realidad, porque cuando estamos utilizando, por ejemplo, MongoDB, estamos utilizando todo lo que es JSON, ¿sí? JSON, entonces, por eso nace NoSQL. Entonces, todo lo que tiene que ver con el nuevo SQL, o New SQL, nace luego. ¿Por qué? Por la necesidad, en cambio, de lo que no tiene NoSQL. En NoSQL se complica un poco más las cosas porque necesitamos generar programación y si necesitamos consultar los datos, pues necesitamos consultarlos basándonos en programación Java, etc. Entonces viene un poco más, o tiene un poco más de dificultad en el momento de poder extraer información y poderla llevar a otros lugares, ¿sí? Entonces, el New SQL, ¿sí? Estas bases de datos New SQL, que son bases de datos de nueva tecnología,
nacen justamente a partir de esto, para que se facilite el camino cuando se hacía NoSQL, porque estas bases de datos también tienen todo el tema de procesamiento paralelo masivo. Incluyen, por ejemplo, todo el tema analítico dentro de la misma base de datos, es decir, almacenamiento columnar sobre la misma plataforma, es decir, no tengo que salirme de esta plataforma y contratar, por ejemplo, un tema de bodega de datos como tal, ¿sí? Contratar, qué sé yo, Oracle Exadata o contratar Netezza, pues aquí ya Netezza salió del mercado, o contratar, qué sé yo, Teradata, etcétera. O sea, son plataformas que son bases de datos analíticas, que no son malas. Sin embargo, esta tecnología, la que estamos mostrando hoy, sirve justamente para manejar todo el tema transaccional más el tema analítico dentro de la misma arquitectura. Entonces, empresas innovadoras que funcionan con el tema de MySQL, Uber, por ejemplo, utiliza esto para cambiar la movilidad al saber exactamente dónde colocar los automóviles, ¿sí? Para maximizar la comodidad y mejorar las ganancias. El banco, o en este caso Goldman Sachs, ¿sí? Genera mayores retornos y reduce el riesgo a través de modelos y análisis basados en datos históricos y en streaming. Hulu, por ejemplo, construye relaciones duraderas con los suscriptores a través de recomendaciones y desarrollo de contenido basándonos en datos. El Banco de América, por ejemplo, crea una experiencia de cliente superior en marketing, servicio, detección de fraude y más con datos en tiempo real. Empresas en el sector petrolero como Oak Resource, por ejemplo, transforman la exploración y la extracción de petróleo y gas con un uso inteligente de datos y el análisis del IoT, ¿sí? Inteligente. Esto, por ejemplo, son oportunidades que se captan con este tipo de plataformas. Si nos vamos más allá, obviamente, ¿por qué MySQL o qué tiene MySQL, por ejemplo, de novedoso con respecto de otras plataformas? Primero, el tema de velocidad. Nosotros podemos acelerar tiempos de obtención de conocimiento con ingesta ultra rápida de información y consultas de alto rendimiento. Cuando estamos hablando de ingesta ultra rápida de datos, estamos hablando de que podemos consumir información de sensores, estamos hablando de que podemos consumir información de redes sociales, estamos hablando de que podemos consumir información desde las bases de datos operacionales que ustedes cuentan con, en este caso, con el día a día, ¿sí? Donde que se va almacenando información de tipo transaccional y con esto lo consumimos. Entonces podemos generar este streaming de datos. ¿Para qué? Hacia esta base de datos, para tener almacenado cualquier volumen de información. Recordemos que las tecnologías de bases de datos nuevas o tecnologías de bases de datos nuevos, SQL o analíticas, son tecnologías que tienen todo el concepto de Big Data embebido en las bases de datos. Esos conceptos que tal vez ustedes vieron con MapReduce, esos conceptos, por ejemplo, que vieron con el tema de streaming, etcétera, son conceptos que ya estas bases de datos la tienen. ¿Sí? Entonces acá hablamos mucho del tema de velocidad, hablamos del tema de escalabilidad, que es algo importantísimo, porque cuando nosotros estamos hablando de ser escalable, estamos hablando de que también tenemos que ser flexibles en los entornos de implementación. ¿Sí? Si nosotros hoy crecemos o tenemos, por ejemplo, alrededor de 20 terabytes de datos, el día de mañana o en este mismo tiempo por pandemia tal vez habremos crecido al doble, a 40 terabytes de datos. Si empezamos a consumir información de IoT, recordemos que cuando estamos consumiendo información de escalas, por ejemplo, o estamos consumiendo información, que sea de sensores que están o que guían en este caso el tema de tráfico o guían el tema del medio ambiente, etcétera. Nosotros lo que hacemos es consumir esta información y esta información se va generando segundo a segundo. Entonces, como ustedes saben, la cantidad de datos que se generan pues es relativamente alta. ¿Sí? Entonces, por eso es que viene el tema de escalabilidad. Y ese es uno de los principales problemas y la problemática y los desafíos que tiene Big Data cuando estamos hablando de este tipo de implementaciones, porque nosotros tenemos que ser escalables con costos mínimos o costos menores. No hablemos de costos mínimos, sino más bien hablemos de costos menores. Entonces podemos construir una plataforma de datos nativos, ¿sí? Que sean nativos de la nube, ¿no es cierto? Diseñados para aplicaciones y los sistemas analíticos más exigentes que hoy en día nosotros estamos utilizando. Es decir, nosotros podemos consumir información en tiempo real de gran volumen, ¿sí? Con variedad de datos, ¿sí? Con la velocidad que nosotros requiramos y obviamente que me agreguen valor. Entonces ahí están las Bs del Big Data. Luego estamos hablando que la facilidad para ser veloz en consumo de datos.
para ser escalable con las aplicaciones y con los consumos y con la ingesta de datos, también tenemos que poder manejar esto de una forma simple. Y la forma más simple que han encontrado las bases de datos de nuevo SQL, como MySQL, por ejemplo, es que podemos manejarlos con entornos SQL, ¿sí? Con todo lo que es SQL ANSI. Nosotros no manejamos esto, por ejemplo, con programación. Más bien hacemos el tratamiento de datos, todo lo que es consumo de información JSON georreferenciada directamente con código SQL. Entonces, esa es una de las facilidades por las cuales, por ejemplo, los entornos no SQL están migrando a entornos de nuevo SQL, por la escalabilidad, por la velocidad y por el entorno familiar que me entrega en este caso todo lo que es SQL. ¿Y qué hace que MySQL sea única? Es la arquitectura nativa distribuida en nube, ¿sí? Esta base de datos se puede implementar en cualquier ambiente, ¿no? En ambiente cloud o en premise, ¿sí? En este caso en sitio. Si ustedes quieren también hay, y de hecho vamos a hablar de esto, hay también una implementación completamente administrada, ¿sí? Una base de datos como servicio, como tal, ¿sí? Porque nosotros también tenemos como en SQL ingesta en streaming, es decir, ingesta de datos en tiempo real, porque la base de datos es libre de bloqueos, porque se compila consultas directamente en lenguaje máquina, porque manejamos ANSI SQL, porque hay compatibilidad con cualquier, en este caso, plataforma, ya que maneja un protocolo nativo, por ejemplo, acá se maneja con protocolo nativo de MySQL sin ningún problema, y porque hay flexibilidad en el consumo de datos y en el almacenamiento de datos. Entonces eso hace que la plataforma sea única y me sirva para un sinnúmero de casos de uso específicos, como por ejemplo, yo puedo tener tranquilamente acá mi plataforma de base de datos analítica, es decir, mi data warehouse analítico y operacional, porque lo puedo hacer en streaming, como también puedo manejar esa misma plataforma de base de datos, y esto es lo que no hacíamos antes. No sé si ustedes tal vez han manejado data warehouse, por ejemplo, lo que no se hacía en un data warehouse tal vez es tener una aplicación conectada a su bodega de datos, por ejemplo, a un sandbox de la parte del data warehouse, y que este sandbox pueda ser modificable desde aplicaciones. ¿Por qué? Porque comúnmente las bases de datos analíticas que son orientadas a bodega de datos no les permiten hacer escritura, hacer upserts sobre la misma plataforma. Esto es, en este caso, lo que hace MySQL diferente. Entonces, acá yo tengo una lámina, si ustedes se fijan, esta es la arquitectura de sistemas legados que comúnmente se tiene en las organizaciones. Por ejemplo, nosotros manejamos Hadoop, tenemos, por ejemplo, un tema de Cloudera, bueno, ya no Hortonworks, sino más bien Cloudera, tenemos un ambiente que está implementado acá con temas de bases de datos, manejo de Hadoop, porque básicamente es un data lake. Hadoop fue hecho para generarse como data lake y ese fue el motivo por el cual se creó Hadoop. Como ustedes recordarán, Hadoop se crea en el año 2005, ¿no es cierto? Y fue creado por Yahoo. ¿Y por qué se crea Hadoop? Se creó porque necesitaban almacenamiento, mejor dicho, necesitaban mejorar el costos de almacenamiento. Entonces, por eso Hadoop sale al mercado y se crea y se fundamenta en esto. De hecho, el core de Hadoop es HDFS, que es Hadoop Distributed File System, sistema de archivos distribuido de Hadoop. Entonces, para almacenamiento. Todo el ecosistema de Hadoop y el resto de capas, obviamente, es para interactuar con la plataforma de almacenamiento. Entonces, cuando estamos utilizando Hadoop, obviamente, lo más recomendado, y de hecho nosotros lo que más recomendamos es que sea utilizado como un data lake, no como un repositorio ni una bodega de datos, sino como un data lake de forma específica, porque como les digo, Hadoop no se hizo para procesamiento ni para consulta masiva. De hecho, si ustedes se van o estudian o ingresan en una maestría, ingresan en nuestros mismos cursos de Big Data, por ejemplo, lo que nosotros mostramos es por qué Hadoop debe ser utilizado como un data lake y no como una plataforma de consulta ad hoc de datos, por ejemplo. Sí, para eso hay las distintas herramientas que están dentro del mismo ecosistema de Big Data de Hadoop. Entonces, lo que ustedes ven acá, ven una lámina en donde está Hadoop, está Oracle, por acá está Netezza, por acá está información que está consumida desde MySQL. Ustedes tienen aplicaciones customizadas. Ustedes tienen también por acá, por ejemplo, consumo de información de IoT con Kafka. Se traen la información hacia las bases de datos. Luego tienen Cassandra, por acá tienen también Spark y consumen información de dispositivos móviles, envían información, traen, ponen, etcétera. Consumen dashboard, etcétera. O sea, acá tienen su arquitectura completa de datos, ¿sí?
consta de varias fuentes de información, varias bases de datos. Entonces, lo que se propone con MemSQL, obviamente, sí, es que ustedes, todo lo que ustedes ven aquí, todo este sistema legado que ustedes lo tienen, lo reduzcan a algo como esto. Porque MemSQL es una base de datos operacional, ¿sí? Que soporta tanto transaccionalidad como consulta masiva de datos sobre la misma arquitectura. Y cuando yo les hablo de consulta masiva de datos, les estoy hablando de una plataforma que es orientada al tema de Big Data. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden tranquilamente hacer generación de dashboards, pueden hacer consultas ad hoc, pueden generar experiencia dinámica en este caso para generar nuevas aplicaciones, pueden consumir información desde IoT, pueden tener toma de decisiones en tiempo real, que es una de las tendencias hoy en día. No sé si ustedes vieron el último Hyper-SQL que sacó Gartner, ¿sí? Para el 2020, en donde, por ejemplo, el tema de decisiones en tiempo real era una de las cosas que estaban dentro de las implementaciones ya en estos años. Está también el tema de Machine Learning, que también es algo que se está ejecutando porque, y se está estableciendo mucho más hoy en día, obviamente, por la oportunidad de la digitalización que existe. Y obviamente lo que se quiere es que tengamos una sola verdad, una sola fuente de información en la cual se pueda acumular ese volumen importante de datos más el tema transaccional sin ningún inconveniente. Entonces, un despliegue de MemSQL me puede ayudar a establecer un despliegue completo tanto de aplicaciones como de analítica dentro de una sola base de datos. Este es el concepto como tal de nuevo SQL. ¿Sí? Si ustedes averiguan, por ejemplo, tienen libertad, obviamente, de conectarse a Internet, pongan nuevo SQL o New SQL, les va a dar esta tecnología y por qué existe esta tecnología hoy en día. Entonces, lo que necesitamos, obviamente, es revisar, conocer y tener una plataforma tan simple, tan robusta como MemSQL para poder llevar al otro escalón del Big Data. ¿Sí? Entonces, acá podemos tener tranquilamente aplicaciones de negocio, aplicaciones customizadas, manejar temas de punto de venta. Justamente nosotros hemos hecho una aplicación sobre puntos de venta ya en Ecuador, por ejemplo, hicimos una aplicación específica para consumo de información en tiempo real desde puntos de venta. Estamos hablando de más de 1.500 puntos de venta donde que se consume en tiempo real información. Y esto, por ejemplo, se hace procesamiento in database de un sinnúmero de cosas, de un sinnúmero de reglas de negocios para que los usuarios pues, puedan esto consumirlo en ese momento, ¿no? Entonces, esto se lo puede hacer sin ningún problema. Estamos hablando de un volumen de alrededor de 7 terabytes de datos e incluso mucho más que eso, ¿sí? Entonces, dentro de esta plataforma lo que se hace es, como ven aquí en la lámina, y esta es la arquitectura lógica, como quien dice de MemSQL, es poder consumir información, una ingesta rápida, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con CDC, ¿sí? Que es el Change Data Capture, ¿sí? La captura de cambios en los datos. Estos tranquilamente lo podemos consumir vía streaming de datos, vía transformaciones, con Spark inclusive, o vía cargas masivas desde, en este caso, Hadoop. Sí, porque lo consumimos, lo tenemos a Hadoop como nuestro data lake, o tenemos a S3 de AWS, o tenemos al Blob Storage en Azure, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos consumir esto sin ningún problema, o inclusive si podemos tener un Network File System, tranquilamente esto puede consumirse en tiempo real y almacenarse dentro de MemSQL. MemSQL, por ejemplo, tiene dos motores de consultas internos como base de datos. Tiene un almacenamiento in memory, ¿sí? Almacenamiento en memoria, para todo lo que tiene que ver con aplicaciones transaccionales. Y además de esto tiene también todo el almacenamiento columnar basado en disco para almacenar información histórica. Estamos hablando de dos arquitecturas embebidas dentro de una sola. ¿Cuál es la diferencia con las otras plataformas? Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué? Porque Oracle también tiene almacenamiento columnar, tiene almacenamiento en memoria. Sí, pero estos son add-ons que se han ido incluyendo. Esta plataforma nació así, ¿sí? Es como cuando ustedes van o quieren hacer un tuning a su auto, ¿sí? Y quieren compararse contra un Ferrari que fue construido con un performance altísimo, ¿no? Para eso fue construido, ¿sí? El Ferrari, por ejemplo, acelera de 1 como es a 100 kilómetros por hora, que me parece que es en 10 segundos o algo así. Nuestro auto, si lo queremos tunear, por ejemplo, tal vez no acelere de 1 a 10 segundos a 100 kilómetros por hora.
Esa es la diferencia en las arquitecturas cuando una arquitectura nació así versus otra que se puso como un add-on. ¿Sí? Eso es distinto. Entonces, eso para poder tener ingesta de datos. Luego, en almacenamiento, ustedes tienen la posibilidad de almacenar en este tipo de base de datos ya todo lo que es información semiestructurada y estructurada. ¿Sí? Han evolucionado un montón estas bases de datos, obviamente. Y acá nosotros almacenamos información relacional, almacenamos información geoespacial, almacenamos información clave-valor, almacenamos información tipo JSON y almacenamos información y manipulamos, en este caso, series de tiempo. Entonces estamos hablando de muchos tipos de datos que hoy se utilizan para llevar a cabo de forma eficiente, en este caso, almacenamiento de datos, sobre todo cuando estamos manejando temas de JSON, ¿sí? O JSON, almacenamiento de tipo JSON. ¿Sí? Por ahí es donde que caminamos, obviamente. Entonces, esa versatilidad en el manejo del tipo de datos también lo tenemos dentro de la misma plataforma. Si es que yo quiero, por ejemplo, implementar bodegas de datos sobre la misma base, lo puedo hacer directamente aquí. Consumir esta información lo puedo hacer directamente aquí. Despliegue on-premise, despliegue en contenedores, despliegue en cloud, lo podemos tener sin ningún problema. Y obviamente orientado a lo que es analítica y a todo lo que es aplicaciones en ese momento. ¿Sí? Así es como está generado en este caso MemSQL, perdón. Esa sería la arquitectura como tal que tiene que ver con MemSQL. Y obviamente cuando estamos hablando de cloud, y les comentaba que tenemos un tema completamente administrado, está MemSQL Helios, ¿sí? Que es en este caso MemSQL completamente administrado en la nube. MemSQL Helios, por ejemplo, es una base de datos que está completamente administrada en cloud. Ustedes no instalan absolutamente nada, sino más bien lo que hacen es un despliegue de acuerdo a su cantidad de información, de acuerdo al tamaño de datos que tengan. Se despliega un clúster en cloud. De hecho, vamos a hacer un ejercicio ahora en esta hora que estamos viendo. Y lo que se hace aquí es generar un aprovisionamiento, una implementación, actualizaciones, administración, alertas y resolución de problemas de clúster, todo directamente manejado, en este caso, por quien hostea esto, ¿no? Que es MemSQL. Eso se lo despliega ya sea en Amazon Web Service o en Azure sin ningún problema. Entonces nosotros decidimos dónde desplegar. Si yo tengo, por ejemplo, mi implementación de nube, tengo en Azure, pues yo puedo desplegar MemSQL Helios en Azure también. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando estábamos hablando de nube, estamos hablando, si es que tenemos nubes híbridas, tal vez el costo de conexión entre las dos nubes puede ser un poco más elevado. Entonces, acá el usuario únicamente es responsable de la gestión lógica de los datos. Y la administración, performance y demás, pues se encarga en este caso MemSQL. Así es como las bases de datos que ahora se están desplegando en cloud están saliendo. Algunos clientes de MemSQL, pues hay clientes importantísimos a nivel mundial. Tenemos en Latinoamérica también clientes ya. Sí, hemos desplegado en algunos clientes MemSQL con casos en tiempo real, casos en procesamiento batch, casos de conexión directa sobre bases de datos Oracle, por ejemplo, basándonos en un pipeline, que ya les voy a explicar cómo funciona esto, y consumiendo información en ese momento. ¿Sí? Casos específicos, por ejemplo, en Ecuador tenemos el retail más grande, que es cliente de MemSQL, la empresa más grande de Ecuador es cliente de MemSQL. Empresas de automotrices también son clientes de MemSQL. Bancos también son clientes de MemSQL. Aseguradoras son clientes de MemSQL acá de forma local para Latinoamérica. Entonces, nosotros estamos atendiendo los clientes acá en Ecuador, estamos atendiendo los clientes en Perú, estamos atendiendo clientes en Bolivia y en Colombia. Sí, nosotros tenemos la representación como BI Solutions de MemSQL para todos estos países, así que sin ningún problema nosotros podemos atender los requerimientos en cualquier lugar, sí, porque tenemos obviamente la expertise y el respaldo completamente del fabricante. ¿Qué hace MemSQL que sea tan rápido? Y eso les quiero explicar de forma simple. Lo que les decía, información almacenada en memoria más información almacenada en disco. Tenemos dos motores de datos integrados en una sola plataforma, más el tema de streaming en tiempo real, ¿sí? Y todo lo que sea en tiempo real. Streaming y tiempo real es la clave. La base de datos me sirve para esto. Luego nosotros almacenamos, cuando almacenamos información, como les decía, en row store, información en filas, estamos almacenando información que me sirve para generar aplicaciones.
Ahí podemos tranquilamente manejar todo el tema de transaccionalidad, hacer inserts, updates, deletes, etcétera, en memoria. Internamente MemSQL lo que hace es bajar la información en mini batch internos sobre el almacenamiento columnar en realidad. Sí, pero ese ya es un proceso de la base de datos misma. Y luego, obviamente, manejamos todo el tema de Column Store para manejar los volúmenes que ustedes requieran de datos. ¿Sí? Esto se despliega, obviamente, en un clúster porque nosotros manejamos el multiprocesamiento paralelo masivo. El multiprocesamiento paralelo masivo es que le pueda sacar el rendimiento completo a todo el clúster en el cual yo implemento la base de datos. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, de Big Data y están utilizando Big Data, por ejemplo, si ustedes han desplegado un entorno de Hadoop, ustedes saben que tienen los nodos de procesamiento más el nodo maestro, ¿no es cierto? El nodo de procesamiento es en realidad el que maneja toda la gestión de ingesta de datos, etc. Luego tenemos la compilación de queries directa, en este caso en lenguaje máquina, ¿sí? Lo que hace que me permita generar consultas con un rendimiento más notable. ¿Sí? Entonces, así es como tranquilamente se puede ejecutar consultas masivas de forma rápida, en milisegundos. ¿Sí? Luego, obviamente, otra cosa que hace que MemSQL sea única es el tema de MemSQL Pipelines, los pipelines que vienen dentro de MemSQL, que se los puede crear, que se los puede establecer para consumir información directamente desde nube, directamente desde sus mismos repositorios de datos on-premise, por ejemplo. Por eso les decía, ustedes tranquilamente pueden tener un Network File System y desde ahí empezar a consumir información CSV, por ejemplo. Si estamos manejando el tema de IoT, por ejemplo, estamos manejando el tema de consumo de información desde sensores. Comúnmente los sensores lo que hacen es devolver información, algunos obviamente en formato CSV, ¿sí? En archivos de texto. Entonces, cada vez que ese archivo de texto va cayendo sobre un repositorio MemSQL, tranquilamente puede irlo tomando. No hay que calendarizar nada, porque esto es real time. Hace microbatch. Entonces, esos microbatches hacen que empiecen a consumir información a medida que esto se va generando. Entonces, se pueden conectar con Kafka directamente para consumir información desde bases de datos. Sí, nosotros hemos hecho justamente esta implementación utilizando Kafka, consumiendo información desde Oracle hacia MemSQL. Entonces, es relativamente rápido esto, ¿no? O sea, no hay que programar un ETL aquí, sí, más bien lo que hay que hacer es consumir la información, traerla y llevarla a MemSQL. Obviamente, si consumimos un ETL, tenemos un ETL, lo que hacemos acá es más bien orquestar los procesos que generemos en MemSQL. Porque una de las claves, y eso sí, ojo, ¿no? Nosotros cuando estamos implementando estas plataformas, lo que sí recomendamos es que utilicemos el músculo que tiene el clúster. Y para poder ocupar ese músculo que tiene el clúster es poder hacer procesamiento in database, procesamiento en base de datos. Y eso cambia el paradigma de tener ETLs a tener ELTs. De hecho, todas las bases de datos analíticas, sí, nosotros, y es nuestra recomendación, utilicen ELTs. Y el ELT es hacer procesamiento in database, en base de datos. Entonces, podemos hacer extracción, transformación y carga de forma nativa in database con procedimientos almacenados, obviamente que es consulta SQL. Si estamos utilizando ya bases de datos, obviamente estamos viendo consultas de SQL. Se genera toda la carga de trabajo con full distribución, paralelización, y poder utilizar en este caso procedimientos almacenados o transformaciones definidas por usuarios. Entonces, tranquilamente se puede utilizar esto. Acá ustedes tienen en la pantalla una secuencia del pipeline, por ejemplo, consumir información desde S3 de AWS, ¿sí? De Amazon Web Service, consumir información desde Azure Blob Store, consumir con Kafka, consumir directamente desde Hadoop, generar transformación, ¿sí? Con procedimientos almacenados o inserción directamente en tablas sobre MemSQL. Esto, pues, obviamente va a traer la generación de información en tiempo real, ¿sí? Así es como se genera información en tiempo real, con volúmenes de datos los que ustedes requieran, y obviamente luego, pues, catalizar esto con herramientas de visualización, ¿no? Entonces, traigo información desde cualquier sistema fuente. Esto tranquilamente, si es que el sistema transaccional va a memoria, yo declaro las tablas que van a memoria o a disco. Y luego, pues, obviamente, lo que se hace es
que la secuencia del pipeline entra por el nodo agregador, que es el nodo en realidad donde se maneja el tema de metadata, y este va y genera una distribución, en este caso por cada nodo hoja, ¿no? Aquí tienen un nodo agregador, 4 nodos hoja, por ejemplo, para generar procesamiento de datos dentro de la plataforma. Entonces, para revisar, este es un solo producto en el cual ustedes van a poder tranquilamente utilizar capacidades OLTP, capacidades OLAP, capacidades de Change Data Capture, que es captura de cambio de datos, capacidades ETLs o ELTs, ¿sí? La que ustedes quieran. Se reduce el costo porque manejan un solo producto, tienen un equipo de soporte y un punto de integración. Y obviamente van a poder llegar con un time to market mucho más rápido, ¿no? Más disminuido. Bien, yo les voy a mostrar, voy a cerrar mi presentación y voy a mostrarles en este caso la plataforma de MemSQL. ¿Sí? Ustedes tienen acá, por ejemplo, tienen el MemSQL Studio, que básicamente administra toda la plataforma de datos. Ustedes van a tener por acá por ejemplo, la salud de su clúster. ¿Sí? Esta es la plataforma de administración de lo que es MemSQL. Acá ustedes van a tener, por ejemplo, tantas hojas están o tantos nodos tienen en la implementación, tienen tantas bases de datos, si es que hay alta disponibilidad activada, etcétera. Recuerden que estas bases de datos, como se manejan en clúster, tienen alta disponibilidad nativa. Es decir, ustedes lo implementan, al ser una implementación en clúster de estilo Big Data, su base de datos casi, en realidad va a estar el 99.9% habilitada. ¿Sí? Caídas, ustedes ni la van a sentir. Es como que ustedes tuvieran su Google dentro de su infraestructura de base de datos. ¿Sí? Entonces, la alta disponibilidad ya viene por defecto dentro de estas plataformas y dentro de esta plataforma. Acá está el uso del clúster, cuánto está utilizándose memoria RAM, etcétera, cuánto estoy leyendo en información, ¿sí? Cuánto estoy insertando en filas, si es que yo tengo activado, por ejemplo, el tema de tiempo real, obviamente, ¿no? Sí, luego tienen los pipelines, por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí dos pipelines, uno que está parado para consumir eventos desde un tema de Kafka, ¿sí? Otro estoy consumiendo información desde una librería, desde un NFS, es un Network File System, pero en este caso que es el Data Lake, que está acá en AWS, ¿sí? Que está en Amazon Web Service, almacenamiento S3, obviamente. Los dos pipelines están parados, por ejemplo, esto me dice acá un resumen completo. Luego ustedes tienen revisión de eventos, etcétera, tienen los nodos, cómo están los nodos, por ejemplo, acá yo tengo un agregador, ¿sí? Un agregador maestro, tengo dos hojas, ¿sí? Tengo también agregadores de tipo hijos, ¿no? Entonces yo puedo tranquilamente ver cómo está la información de la plataforma. Ahora, tengo creadas estas bases de datos. Algo particular cuando yo tengo MemSQL es que, por ejemplo, comúnmente en las bases de datos normales ustedes tienen que escribir en código el particionamiento cuando tienen tablas demasiado grandes. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? ¿Han hecho esto? ¿Han particionado tablas? ¿Sí? Ahí les leo a ver. ¿Han particionado o no han particionado tablas? ¿Sí? Algo particular aquí es que, por ejemplo, el particionamiento de forma específica, ¿sí? El particionamiento acá no lo hacemos nosotros. Aquí lo hace la plataforma, ¿sí? Y la plataforma hace el particionamiento de acuerdo a la cantidad de cores que tenga el clúster. Nosotros no tenemos que preocuparnos por ese particionamiento de datos. Esto ya lo hace la plataforma. Por ejemplo, fíjese, yo tengo acá 16 cores en mi clúster, que es un clúster pequeñito, ¿sí? Y toda la información que venga y se almacene en la base de datos va a tener 16 particiones, por ejemplo. No tengo que estar administrando eso, esto ya lo hace la base de datos. Luego acá está el uso de la memoria y el uso en disco también. Cuando ya estamos entrando, obviamente, ya en detalle en cada una de la base de datos, fíjense, ustedes tienen aquí dos iconos, si se fijan. Ustedes, si ven, tienen un icono que está así como en filas y el otro que está aquí en columnas. Esto me está diciendo, y aquí justamente está el almacenamiento, me dice, oye, tú estás almacenando esta información en Row Store y lo otro lo estás haciendo como Column Store. Sí, es decir, data masiva que está yéndose tal vez a disco. Acá ustedes tienen el uso de la memoria y también, obviamente, si es que yo voy generando en este caso y tengo ya un volumen masivo de datos, aquí les va a decir en realidad cuánto se está comprimiendo en sus datos. Sí, porque recuerden, cuando estoy haciendo almacenamiento columnar,
no estoy haciendo un almacenamiento un almacenamiento real, porque cuando entra el almacenamiento columnar, por defecto esto tiene que entrar con preso. Sí, internamente la base de datos tiene algoritmos de compresión de acuerdo a cada tipo de dato, a cada columna tiene un tipo de dato, entonces aplica un algoritmo. Puede aplicarme un algoritmo que se queda, qué sé yo, un Random Encode, o puede aplicarme algoritmos de LACTO, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de algoritmos que se aplican en el momento de almacenarse la base de datos. ¿Sí? Acá tiene igual el tema de partición, o sea, esta es la administración que les da, en este caso MemSQL, directamente cuando estamos viendo temas de clusters. Sí, acá está igual los editores de SQL, etcétera. Acá, por ejemplo, yo he creado ya un pipeline para consumir información con Kafka desde cierto almacenamiento que me da MemSQL, en este caso, para poder crear este tipo de soluciones de ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es crear esto. Acá le digo cada cuánto quiero que se haga el microbatch, etcétera. Y luego le digo, chévere, esto se va a consumir. Y voy a generar aquí un inicio del pipeline. En el momento que empieza a consumir el pipeline, ¿sí? Si es que yo me voy acá tengo Visual Explain, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Voy a generar acá una actualización de mi pipeline. A ustedes les va diciendo, por ejemplo, cuántas filas son las que se van cargando dentro de sus tablas. ¿Sí? Cuando estoy generando, en este caso, la información en tiempo real. Acá, fíjense, me está diciendo que se consume 1251 filas, etcétera. Cada vez que ustedes vayan actualizando, fíjense, aquí les va diciendo, mira, estás consumiendo esto, esto, esto y esto. De hecho, acá también en el dashboard a ustedes les va a aparecer, en este caso, información de cómo se está consumiendo los datos, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá, rows o filas escritas. ¿Sí? Aquí le está diciendo cuánto se está escribiendo por segundo. Fíjense, 1000 filas por segundo. Entonces, es información que estoy consumiendo con Kafka desde una base de datos y trayéndome acá a la base de datos de MemSQL. Entonces, cuando hago esto, pues eso es consumir información en real time. Ahora, algo particular acá es que luego yo esto puedo conectar tranquilamente con una plataforma de inteligencia de negocios, puedo llevar esto tranquilamente a un entorno, qué sé yo, de notebooks para hacer analítica avanzada. Puedo tranquilamente aplicar sobre estos entornos mismos, que sea Alteryx, etcétera, lo que sea. De acuerdo a la herramienta que ustedes tengan, ¿sí? Van a poder, fíjense, acá está en verde también, van a poder en este caso consumir esta información en tiempo real. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo tengo acá le tengo conectado directamente a mi plataforma de inteligencia de negocios que estoy utilizando ahorita por las facilidades que me da en este caso. Yo con Tableau puedo tranquilamente tener esto conectado en real time. ¿Sí? Acá voy a regresarme, por ejemplo, a mi conectividad, a mi conexión. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, obviamente, y lo que les voy a mostrar es lo que tengo en base de datos. ¿Sí? Déjenme un momentito. Me regreso acá, voy a ejecutar también una consulta SQL. ¿Sí? Déjenme les reviso. Por acá tengo mis bases de datos. Acá está justamente las tablas. Fíjense. Y aquí se maneja como cualquier tabla, ¿no? O sea, ustedes tranquilamente ven las tablas, qué es lo que tienen, cuánto se está utilizando, etcétera. Acá ven un ejemplo de datos, ¿sí? Y acá también vamos a regresarnos. Quiero ver el esquema. Esta es mi tabla de eventos, por ejemplo. Aquí está cuánto se está utilizando en disco, ¿sí? Aquí está la relación de compresión, el ratio de compresión de datos, ¿sí? Este es el porcentaje que representa la reducción en tamaños después de que se ha generado la compresión de datos. Y aquí también van a tener, en este caso, el ejemplo de datos. ¿Sí? Aquí se va incrementando. Aquí hay, por ejemplo, fíjense, hay 19.15 millones de filas, me dice que hay ahorita. ¿Sí? Cuando estoy ejecutando en pipelines esto, sí, fíjense, ya me cambió 19.16 millones. Es decir, cuando estoy generando cosas en tiempo real, aquí automáticamente esto tiene que irse incrementando. Fíjense, así voy incrementando los datos acá. Acá ya estoy directamente acá tengo, por ejemplo, esto es de eventos de marketing, ¿sí? De publicidades esto. Entonces aquí están mis eventos juntado con campañas. Y fíjense, aquí tengo yo mi conectividad en tiempo real. Entonces, mientras voy generando esa data, yo tranquilamente aquí puedo ir consultando, ¿sí? El performance y el rendimiento que me va a dar de acá
estoy sacando la información directamente de esa tabla, que tengo 19 punto algo millones de registros. Estoy sacando, por ejemplo, aquí la campaña, por lo que estoy, de acuerdo a lo que estoy generando, ¿sí? Acá en la base de datos, fíjense. De hecho, si ustedes se fijan en los números, voy a ponerlo por acá también. Si ustedes se fijan en los números, van a ir cambiando de forma automática cada vez que nosotros vayamos actualizando esto. Sí, acá, por ejemplo, le voy a decir actualice. Sí, fíjense, esto va a actualizar nuevamente. Y fíjense, estos números van a ir cambiando, ¿no? De acuerdo a lo que yo vaya consumiendo con mi pipeline en tiempo real. Entonces, eso es importante que ustedes fíjense, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes tomen en consideración. Aquí tienen 4.625.085. Estoy consumiendo la información desde esa tabla que va alimentándose. No genero bloqueo porque acá en mi plataforma de MemSQL sigo yo consultando y sigo consumiendo la información y sigo llenando los eventos, fíjense, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en consideración. Fíjense, el porcentaje de compresión de la tabla es del 94.28%, un porcentaje relativamente alto. Y obviamente aquí, si ustedes quieren, pues ya pueden tranquilamente empezar a consumir la información desde su plataforma, de acuerdo a lo que ustedes requieran. Fíjense, aquí tengo un desconocido. Perfecto. Tengo uno definido y acá, por ejemplo, aquí ya está ya las campañas, el número de campañas. Sí, acá tengo eventos, etcétera. Tranquilamente esto lo llevamos acá a nuestro tablero, etcétera. Pues, y vamos consumiendo acá la información de forma automática. Entonces, la idea es que cuando estamos siendo una empresa guiada por datos, nosotros podemos consumir esto también en tiempo real y conseguir una gran ventaja en el momento que estamos implementando. Esto, por ejemplo, yo les hago les pongo un ejemplo. En algún cliente veíamos un clúster, por ejemplo, de Hadoop de 300 nodos, ¿sí? Para obtener el mismo rendimiento que Hadoop estaba teniendo con 300 nodos, acá se necesitaron 10 nodos, ¿sí? Se puede tener inclusive esa relación. Obviamente, como les digo, en arquitecturas se puede tener sin problema esto con Hadoop conectado y su Hadoop funcione como un data lake, que para eso es, y pasar todo el resto hacia esto acá, que esté la data caliente, esté la data que en realidad va a tener consumo, en este caso los usuarios, ¿no? Y llevarlo esto al otro nivel. Sí, fíjense, acá yo sigo creciendo, acá déjenme voy a poner estos números y ustedes van a ver que esto sigue cambiando, ¿no? En este caso en eventos va a seguir cambiando. De hecho, voy a cambiar esta visualización. Sí, acá va a seguir cambiando, va a seguir mientras se carga la información en la base, ¿sí? Esto sigue variando. Entonces, estoy accediendo ahorita a una tabla de más de 20 millones de registros, debe estar ya. Si es que nosotros nos vamos acá al clúster, actualizamos, debe estar una tabla de más de 20 millones de registros, o 16.2, fíjense. Vamos a hacer acá un select. Acá podemos tranquilamente escribir, ¿no es cierto? Aquí podemos escribir. Acá se maneja el select sin ningún problema, ¿no? Entonces tengo aquí Aztec Tech. Déjenme ver la tabla nada más. Events. Me parece que es la tabla. Events. Sí. Sí, entonces aquí sí me va dando, ¿no? 19.284.391 registros que voy insertando ahorita. Fíjense. Y ahí se va a ir incrementando cada vez que se genere más consultas o se genere más información desde donde nosotros estemos consumiendo la información. Si tenemos que consumir información en JSON, pues lo consumimos, lo ponemos y listo. Seguimos consumiendo la información. Si queremos hacer, por ejemplo, algo espectacular que también tiene MemSQL es que yo puedo hacer tranquilamente búsqueda de texto dentro de la base de datos, ¿no? Que es el full text search, se llama esto.
También podemos manejar todo el tema georreferenciado dentro de la misma plataforma, entonces se puede seguir utilizando esto sin ningún problema. Tengo ahí tranquilamente la posibilidad de poder establecer, en este caso, conectividad en tiempo real, ¿no? Y ahí esto se va a ir actualizando de forma automática. Bien, entonces, esa es la pruebita que les quería mostrar. De hecho, esto que ustedes vieron ahorita es el MemSQL Studio, que es la interfaz que controla, en este caso, y administra la parte del clúster. Acá todo se administra por temas web. También hay el tema consola, en este caso en línea de comandos, perdón, antes que consola, en donde se puede tranquilamente administrar la plataforma. ¿Sí? Voy a regresar a mi presentación. Y por acá, déjenme, voy a parar mi pipeline. Acá lo que hay que hacer es poner un stop, ¿no? Al pipeline cuando ya queremos que deje de funcionar. Si ustedes, obviamente, si estoy en un ambiente de producción, los pipelines no dejan de funcionar nunca, ¿no? Siempre están funcionando. Entonces, en un ambiente productivo, pues esto no se para nunca, ¿sí? Esto más bien sigue ahí estableciendo consumo de datos, se sigue ejecutando y nunca para, ¿sí? Porque lo que queremos es obviamente generar información en streaming, en data en tiempo real, ¿sí? Aquí voy a regresarme a mi presentación, ¿sí? Déjenme, me cambio. Esto está por acá. Listo. Bien, entonces, luego de generar esta pequeña demo, obviamente, hay casos en servicios financieros que se han reemplazado plataformas, obviamente, que han traído un montón de beneficios, ¿sí? Que se han generado, en este caso, dashboard de todo estilo, donde que se ha generado, por ejemplo, casos de detección de fraude en tiempo real, utilizando justo lo que acabo de hacer ahora, consumo de información con Kafka desde un sinnúmero de fuentes de datos llevados todo a MemSQL, y aquí obviamente se genera tuberías completas o pipelines completos para poder generar el tema de Machine Learning, etcétera, ¿sí? Dentro de las mismas bases de datos. Entonces, se puede tranquilamente desplegar esto para un ambiente, inclusive en entornos tipo SaaS, y que sea completamente escalable, ¿no? Entonces, para recapitular nada más, nosotros como MemSQL podemos utilizar, como ven, SQL ANSI. Podemos tener transacciones completas de tipo ACID, ¿no es cierto? Tenemos ingesta con bloqueo libre, es decir, no tenemos bloqueo mientras se va ingestando los datos. Yo puedo seguir consultando, la base de datos sigue insertando. Tenemos compilación, o mejor dicho, queries ya precompilados y se compilan en lenguaje máquina para mejorar la velocidad de las consultas. Manejamos todo el tema de multiprocesamiento paralelo masivo, es decir, una arquitectura Shared Nothing. Ustedes saben, las arquitecturas Shared Nothing son arquitecturas que son sin punto único de falla. Y así es como nació Big Data, así es como nació Hadoop, por ejemplo. Hadoop es una arquitectura Shared Nothing, sin punto único de falla. Se maneja todo el tema geoespacial más JSON. Se maneja almacenamiento en memoria más almacenamiento en disco. Se puede conseguir, por ejemplo, tiempos superiores a 10 veces las mejores plataformas de bases de datos, ¿sí? 3 veces en lo más bajo, por así decirlo, porque nos hemos comparado, por ejemplo, con plataformas como Teradata, en las cuales hemos sido 4 veces superior en rendimiento en consultas, ¿sí? Y no se digan temas de procesamiento, de inserts y updates, ¿sí? Sobre grandes volúmenes de datos. Eso, por ejemplo, en una base de datos analítica normal no lo podemos hacer, ¿sí? Manejamos un tema de seguridad altamente robusta y manejamos todo lo que son almacenamiento en column store y row store, filas y columnas dentro de la misma plataforma. Entonces, eso es para recapitular nada más lo que es MemSQL, obviamente. Y como les comento, nosotros somos los socios para ustedes acá en Ecuador, en Perú, en Colombia y en Bolivia. ¿Sí? Entonces, tranquilamente ustedes pueden desplegar esto. Algo que también les quiero mencionar. Ustedes inclusive pueden desplegar una versión free tier de MemSQL para poder desplegar un clúster de hasta 6 nodos, ¿sí? Y con hasta 128 GB de memoria RAM, ¿sí? Ustedes tranquilamente pueden tener dos nodos agregadores y 4 nodos de tipo hoja, cada uno con 32 GB
de memoria RAM, en este caso los nodos que procesan. Esa es la memoria en realidad que cuenta MemSQL. ¿Sí? Entonces ustedes tranquilamente pueden desplegar en un ambiente productivo esta capacidad con un clúster en una versión free trial. Obviamente ahí no se tiene el soporte directo del fabricante, sino más bien es basado en comunidad. Pero la base de datos viene con todos los juguetes, ¿no? Como Navidad, viene alta disponibilidad, viene el tema de compresión de datos, o sea, absolutamente todos los juguetes, vienen los pipelines, o sea, todos los juguetes para poder tranquilamente arrancar sin ningún problema en una implementación como MemSQL. ¿Sí? Conectividad, pues con lo que ustedes quieran, lo que no trae obviamente, y es esto, por ejemplo, si yo estoy hablando de 128 GB de RAM, esto comúnmente trabaja muy bien para un entorno, por ejemplo, si quieren hacer pruebas de un entorno de 1 terabyte de datos crudos, estoy hablando, ¿no? De raw data. Si estoy hablando de datos crudos, 1 terabyte es un montón de datos, obviamente, y ustedes pueden tranquilamente desplegar esto con un rendimiento notable con esa cantidad de información. Ya cuando estoy creciendo, obviamente, tengo que ir viendo el sizing, tengo que ver cuánto crezco, etcétera. Si ya voy consumiendo información de IoT, obviamente, ya es algo superior, ¿no? Pero la base de datos está lista para que ustedes puedan utilizarla y descargarse inclusive del sitio, en este caso de MemSQL, sin ningún problema. ¿Sí? Bien, es lo que tenía para ustedes el día de hoy.